Hoy nos ubicamos en Brasil en el año 2025. Una familia aparentemente normal vivía su día a día en una comunidad modesta de Río de Janeiro. Fotos felices en redes, padres dedicados, un hijo adolescente tranquilo y otro pequeño de 3 años llenando la casa de risas. Pero lo que los padres nunca imaginarían era que su hijo mayor, Camilo, había conocido a alguien por internet que lo cambiaría todo. Camilo, de 14 años, y esta chica, a quien conoció por internet, de 15, a cientos de kilómetros de distancia, crearon un plan inimaginable para eliminar a quienes se interponían en su camino. Pero lo más inquietante no es solo lo que hicieron, sino por qué lo hicieron y cómo una relación que comenzó en un videojuego terminó convirtiéndose en un plan cuidadosamente diseñado para eliminar a toda su familia. Esta es la historia de cómo la obsesión, la manipulación y la desconexión con la realidad pueden cruzar un límite del que no hay retorno. Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy impactante y bastante reciente. Antes de empezar, os recuerdo que tengo el canal secundario donde hablamos sobre chismes de Reddit y el canal del podcast donde traemos más contenido de historias aterradoras. Y ahora empecemos con el caso de Camilo Aldebarán. Camilo Aldebarán Teixeira nació el 11 de mayo de 2011 en una modesta comunidad de Río de Janeiro, más concretamente en el distrito de Comendador Venancio, en la ciudad de Itaperuna. Esta es una zona de escasos recursos, pero habitada por gente trabajadora, donde todos se conocen y la vida parecía transcurrir con sencillez y tranquilidad. Allí Camilo creció junto a su familia, su padre Antonio Carlos Teixeira, un enfermero muy dedicado a su profesión, su madre Anaíla Teixeira, una peluquera muy apreciada en el vecindario, y su hermano pequeño Antonio, 11 años menor que Camilo, que en el año 2025, año en el que ocurrieron los hechos, tenía apenas 3 años. A ojos de quienes llegaron a conocer a la familia Teixeira, esta era percibida por todos como una familia amorosa y unida. Los vecinos describían a Anaíla como una madre cariñosa, generosa y siempre pendiente de sus hijos, tanto que todos los días acompañaba personalmente a Camilo a la escuela, pese a que él para ese entonces tenía 14 años. Antonio Carlos era visto como un hombre familiar, un buen marido y alguien apasionado por los deportes. Especialmente estaba apasionado por las artes marciales, las cuales practicaba con regularidad, y tenía una gran afición al tiro con armas. Llegó a tener incluso su propia pistola, con la que le gustaba practicar de vez en cuando, e intentaba incluir a estos entrenamientos a su hijo Camilo, con la intención de que se apasionara este deporte tanto como él, y animarlo a que fuera un chico más activo, que tuviera hobbies. En cuanto a Antonio, el niño de 3 años, era un niño muy alegre y cariñoso, siempre corría por la casa y llenaba de vida el hogar. Era un niño como cualquier otro de su edad, lleno de curiosidad por el mundo y muy apegado a sus padres. Y por último, Camilo, quien para ese entonces era descrito como un adolescente muy tranquilo, no causaba problemas en casa ni en la escuela. Según sus padres, era un niño inteligente, responsable y dedicado a los estudios, sacaba buenas notas en la escuela y no tenía ningún comportamiento que llamara negativamente la atención. Para Antonio y Anaíla, Camilo era prácticamente un hijo ejemplar y se sentían muy orgullosos de la familia que habían formado. Lo unida que era la familia quedaba reflejada en redes sociales, especialmente la de Antonio Carlos, el padre, quien solía compartir fotos de su familia, y en una de sus últimas publicaciones, hecha con motivo del cumpleaños de Camilo, escribió en la descripción de una foto que subió unas palabras que demostraban lo que su hijo mayor representaba para él y para Anaíla, comentando que Camilo era su mayor orgullo, su alegría más grande y una de las razones más importantes de su vida. En general, este tipo de recuerdos y palabras llenas de amor eran lo que publicaba siempre Antonio Carlos, como una muestra de lo cercana y amorosa que era su familia. Sin embargo, de forma silenciosa y trágica, esa aparente armonía familiar comenzaría a tensarse de una manera que nadie vio venir. Todo tuvo su origen algunos años antes de lo ocurrido, alrededor de 2020, en pleno año de pandemia. Para entonces Camilo tenía 9 años y mostraba una gran afición por los videojuegos. Pasaba
horas frente al ordenador, a la consola, como muchos niños de su edad. Aunque lo que más llamaba su atención eran los videojuegos online, en línea, debido a que estos le permitían comunicarse con otros niños y adolescentes que conocía dentro de las partidas. Y fue a través de uno de estos juegos que conoció a una niña de una edad similar a la suya, con quien comenzó a jugar de manera frecuente. La identidad de esta niña sigue siendo desconocida incluso hoy en día, pero se sabe que los dos chicos tenían una edad similar. Para ese momento esta chica tendría tal vez también unos 8, 9 o 10 años. Ella, al igual que Camilo, era muy aficionada a este tipo de juegos, por lo que con el tiempo, lo que empezó como simples partidas simultáneas se transformó en largas horas de conversación, risas y confidencias frente a la pantalla, hasta que ambos terminaron creando un vínculo cada vez más estrecho, pese a que aún no se conocían en persona, ya que a diferencia de Camilo, que vivía en el estado de Río de Janeiro, ella residía en Mato Grosso, a cientos de kilómetros de distancia, lo que hacía imposible un encuentro físico, teniendo en cuenta además el detalle de la corta edad de estos niños. Aunque la identidad de esta chica es desconocida por ser menor de edad, vamos a ponerle un nombre, voy a estar llamándola Nerea a lo largo del caso para poder contarlo mejor. Pero bueno, sin importar que todavía no se conocieran en persona, ambos siguieron manteniendo el contacto y poco a poco empezaron a sentir algo más que una simple amistad. Los encuentros virtuales eran algo diario, las partidas se hacían cada vez más largas y la conexión entre los dos se volvía cada vez más intensa, hasta que después de un tiempo se confesaron lo que sentían y formalizaron una relación. Desde entonces se hicieron llamar novios, aunque seguían siendo todavía muy pequeños y no se conocían en persona, pero esto es algo bastante habitual. Mucha gente ha vivido esto online. Y bueno, así fue como comenzó esta relación virtual entre Camilo y Nerea. Y tanto uno como el otro cada vez pasaban más horas conectados en internet, jugando, hablando. Y básicamente la pantalla era el único lugar donde realmente existía el mundo que compartían. Los padres de ambos chicos se dieron cuenta rápidamente de lo que estaba pasando y del vínculo que iba creciendo entre ellos. Sin embargo, no intervinieron de forma inmediata, probablemente porque al principio lo vieron como algo inofensivo, como un simple amor de niños nacidos en medio de un videojuego, y pensaron que al fin y al cabo no había nada de qué preocuparse. Así fue pasando el tiempo y Camilo y Nerea siguieron jugando juntos, casi a diario, mientras la conexión entre ambos se hacía cada vez más intensa, hasta el punto de empezar a volverse poco saludable. La relación se mantuvo así durante varios meses y después se convirtió en años. Frente a los ojos de los demás parecía una relación tranquila y lejana, pero en realidad estaba cada vez más presente en la vida de Camilo. Con el tiempo Nerea se convirtió en el centro de sus pensamientos, ocupando horas y horas de su día, hasta el punto de que su mundo parecía dividido entre lo que ocurría en casa y lo que vivía en esa conexión virtual. No se sabe con precisión cómo esto afectó a su comportamiento hacia sus padres en años previos, pero sí que se sabe que Camilo fue dejando de lado otras partes de su vida para concentrarse casi a tiempo completo en esta relación. Lo que nadie sabía era que esta era una relación que se había vuelto muy intensa y volátil. En plena adolescencia de ambos chicos, cuando ya pasaron algunos años, los dos discutían constantemente, se distanciaban, se reconciliaban y cada pelea, cada reconciliación parecía alimentar aún más ese vínculo. Camilo confesó que sentía por esta chica un amor tan fuerte que no podía controlar, algo que él mismo describía como imposible de ocultar o de dejar atrás. Esta relación, que empezaba a convertirse evidentemente en una obsesión, comenzó a verse por parte de los padres como algo quizá demasiado intenso para un vínculo entre niños en un videojuego. Empezaron a notar que ya no era un simple juego de adolescentes, sino algo que crecía de manera desbordada, y Nerea siempre estaba presente en la vida de Camilo. Aún así, aparentemente no tomaron alguna medida concreta frente a lo que estaba ocurriendo, ni tampoco exteriorizaron con palabras claras la preocupación que sentían por Camilo, pero en el fondo la relación de Camilo empezó a incomodarlos bastante, incluso porque sentían que cada día se volvía más absorbente para Camilo. Y fue esa incomodidad, sumada a la forma en la que la relación se convirtió en el único foco de Camilo, que se fue abriendo una distancia cada vez mayor entre él y sus padres, entre él y su familia. Ya que a medida que el amor que sentía por Nerea se volvía para él más profundo e incomprensible para los demás, empezó a desarrollar un tipo de rencor hacia sus padres, al ver que ellos no estaban dispuestos a entender lo que sentía por Nerea. Incluso empezó a verlos un poco como un obstáculo.
De esta manera el tiempo transcurrió hasta llegar a junio de 2025. Para ese momento Camilo y Nerea ya llevaban juntos casi 6 años conectados por el videojuego en línea, sin haberse visto en persona ni una sola vez. Esta relación no había cambiado demasiado en su esencia, seguía igual de intensa y caótica, con las mismas discusiones, reconciliaciones y olas de emociones, aunque el lazo emocional entre ambos parecía cada vez más fuerte. Pero ahora, en 2025, Camilo ya tenía 14 años y Nerea tenía 15. Tenían otra mentalidad y después de tantos años vividos a través de la pantalla, después de toda la historia que habían construido, estos dos adolescentes llegaron a la conclusión de que era momento de dar el paso definitivo, conocerse en persona, en la vida real, y cerrar el círculo online después de 6 años. Camilo estaba profundamente motivado por esta idea. Quería viajar hasta la ciudad de Água Boa, en el estado de Mato Grosso, donde vivía Nerea, para conocerla personalmente, sin intermediarios, sin pantallas, sin un juego como intermediario, con la emoción y la ansiedad de quien por fin quiere concretar un sueño de años. Camilo habló con sus padres para pedirles permiso para viajar y para ir a encontrarse con Nerea, que literalmente lo estaba volviendo loco. Pero como ya se había comentado, para sus padres esa relación era extraña e incluso desagradable, y cada vez que veían la actitud que Camilo tenía hacia ella, se preocupaban más porque sentían que estaba afectando de forma directa a su vida y sus prioridades durante 6 años. Y aunque Camilo ya tenía 14, para ellos no era responsable ni seguro que viajara solo a otra ciudad solo para conocer a una chica que jamás había visto en persona. Al final, ellos también tendrían la preocupación de si realmente era Nerea. Por eso, sin pensarlo demasiado, se negaron a darle permiso. No le permitieron ir a la ciudad de su novia y le dejaron muy claro que no estaban de acuerdo con esa relación ni tampoco estaban dispuestos a cambiar de opinión. Ante esta negativa, Camilo reaccionó, como es de esperarse, mal, llenándose de rabia y frustración, y aunque en el momento no dijo mucho, fue evidente que se cerró en sí mismo, dejando la impresión de que solo estaba viviendo una rabieta de un adolescente al que no le habían dicho que no. En apariencia, parecía únicamente eso, una discusión más entre padres e hijo. Pero detrás de ese disgusto, algo mucho más oscuro empezó a tomar forma, porque Camilo y su novia estaban convencidos de que debían estar juntos y ya habían planeado en su cabeza la idea de que nadie se interpondría en su camino. Fue entonces cuando la conversación entre ambos dejó de centrarse solo en viajar o en cuándo se conocerían en persona y comenzó a deformarse hacia un plan retorcido. Empezaron a ver a ciertas personas como obstáculos que tenían que desaparecer para que ese amor que sentían el uno por el otro pudiera existir sin ningún impedimento. Y para ellos los primeros obstáculos eran los padres de Camilo, porque eran las personas que obstaculizaban este plan de conocerse en persona. Así que Camilo y Nerea comenzaron a hablar abiertamente sobre la posibilidad de quitarles la vida, de organizar cómo lo harían y de pensar en la forma de evitar las consecuencias una vez que el crimen ya estuviera cometido. Así que al principio el plan estaba enfocado en si tus padres murieran, podríamos conocernos en persona, pero lo que terminó de solidificar este plan fue la idea de que Nerea le planteó a Camilo que si sus padres morían, él podría acceder además a la cobertura de un seguro de vida a nombre de su padre y obtener el dinero necesario para irse a vivir con ella. Esta idea se le quedó en la cabeza a Camilo, quien quiso verificar por sí mismo de cuánto dinero se podría beneficiar, revisando la cuenta de su padre, donde encontró alrededor de 33.000 reales, que en ese momento equivaldrían aproximadamente a unos $6.000, que pasarían a ser suyos, solo en el caso de que su padre muriera. De esta manera, esa cifra se convirtió en un detalle concreto en sus planes, en la forma de conseguir dinero para empezar una vida juntos, lejos de cualquier control, sin que nadie volviera a interferir en su relación. A partir de ahí, solo restaba decidir cómo y cuándo actuar. Entre los dos comenzaron a hablar de diferentes formas de acabar con la vida de los padres de Camilo. Todas eran violentas y escalofriantes.
algo que se evidenció después en los mensajes y llamadas que luego se recuperaron. Se vio que mencionaban opciones como dispararles, envenenarlos o planear la muerte aprovechando momentos en los que estuvieran dormidos, como si se tratara de una operación meticulosamente calculada. Además, pensaron en qué hacer con los cuerpos después del crimen, hablaron de formas sobre ocultar los cuerpos, cualquier evidencia, con opciones que iban desde darle de comer a los cerdos hasta descuartizarlos o quemar los restos, describiendo cada alternativa como una operación de limpieza y no como un asesinato. Así, lo que hasta entonces podía haberse leído como una fantasía violenta dejó de ser un juego o una conversación de ficción y se transformó en un plan real, el cual fueron puliendo con el paso de los días, mientras en la casa de Camilo, en Itaperuna, sin saberlo, su familia seguía conviviendo como si nada estuviera ocurriendo. Así fue como llegó el fatídico día de los hechos. Era la noche del sábado 21 de junio de 2025 cuando la familia Teixeira terminó su día como cualquier otro, y esa noche cenaron todos juntos, hablaron de las cosas que sucedieron durante el día y comenzaron a preparar a los niños para dormir, sin imaginar lo que Camilo tenía planeado hacer horas después. En medio de la madrugada, el pequeño Antonio, de 3 años, fue llevado a su cama mientras Camilo se fue a su habitación y sus padres se fueron luego a la suya, hasta que la casa quedó en silencio porque todos fueron a dormir. Desde fuera todo parecía normal, una familia que se iba a dormir, pero la realidad era que esa noche Camilo no tenía intención de meterse en la cama. Había decidido que esa era la noche en la que ejecutaría el plan que llevaba semanas construyendo junto a su novia virtual. Para mantenerse despierto, Camilo se tomó unas pastillas que le ayudarían a pasar la noche en vela, para quedarse esperando a que el silencio fuera absoluto y esperando el momento en el que supiera que todos estaban dormidos. Mientras en su mente solo podía pensar en el crimen que estaba a punto de cometer. La decisión final que tomó la joven pareja para llevar a cabo este horrible plan incluía el uso de un arma, y como ya he mencionado, una de las aficiones del padre de Camilo era el tiro. Y Antonio Carlos tenía incluso una pistola que guardaba en su propia casa para protección. Camilo conocía perfectamente el escondite de esta pistola, que estaba debajo del colchón de la cama de sus padres, y ya sabía cómo acceder a ella sin ser descubierto. Fue de esta manera que, en la quietud de la madrugada, con la casa sumida en la oscuridad, Camilo se comunicó nuevamente con Nerea para mantener una videollamada en la que ella le insistía en todo momento que ya era hora de actuar. Le exigía que fuera un hombre y que demostrara el amor que sentía por ella, siendo esta presión, sumada a la propia decisión de Camilo, la que creó una mezcla letal de convicción y determinación para llevar a cabo el plan. Camilo se levantó, caminó silenciosamente hasta la habitación de sus padres y se dirigió al lugar donde estaba el arma. Metió la mano por debajo del colchón, cogió el arma, la sostuvo entre sus manos y, sin darles oportunidad de reaccionar, disparó en la cabeza a sus padres mientras aún estaban dormidos, dejándolos incluso sin tiempo de entender qué estaba ocurriendo o quién estaba atentando contra sus vidas. Tras unos minutos de haber recibido los disparos, ambos fallecieron. En otra habitación cercana dormía el pequeño Antonio de 3 años. Al principio Camilo dudó de lo que haría con él, porque sabía que su hermano menor no tenía nada que ver con las discusiones o con la prohibición de sus padres de mantener esta relación. Sin embargo, terminó convenciéndose de que si dejaba al niño con vida, este crecería huérfano y sufriría por la ausencia de sus padres. Y fue bajo esta lógica distorsionada que pensó que matarlo sería de algún modo evitarle sufrimiento. Con esta idea en mente entró a la habitación del pequeño Antonio, que ya de por sí se encontraba sobresaltado por el ruido de estos disparos. Asustado y desorientado y sin comprender qué estaba pasando, Antonio vio cómo su hermano mayor se acercaba a él y de la manera más fría Camilo le disparó, también acabando con su vida. Mientras este horrible suceso se llevaba a cabo, Nerea y Camilo permanecieron en una llamada, Nerea escuchando en tiempo real todo lo que sucedía en la casa. Y cuando Camilo finalmente le confirmó que ya lo había hecho, que había asesinado a su propia familia, Nerea le pidió fotos de los cuerpos como prueba, exigiéndole una especie de evidencia visual o una confirmación en vivo de lo que había hecho por ella.
Tras cumplir con esta petición y demandarle las imágenes que ella le había pedido, Camilo y Nerea pasaron a pensar en qué iban a hacer ahora con los cadáveres. La opción que habían planteado al principio era incinerar los cuerpos, intentando deshacerse de todo rastro de la familia. Sin embargo, esa idea no funcionó como esperaban y se quedaron sin un método claro para quemarlos por completo. Así que decidieron cambiar de estrategia y en lugar de intentarlo de nuevo, eligieron esconderlos en la cisterna de agua que había en el patio de la casa, que era un gran depósito de almacenamiento de agua, donde el agua serviría de cobertura alrededor de los cuerpos para ocultarlos. Y aunque arrastrar cada cuerpo fue una tarea bastante difícil para Camilo, este utilizó productos de limpieza para facilitar el deslizamiento, mojando el suelo y los cuerpos para hacer que los cadáveres se deslizaran con más facilidad desde el interior de la casa para arrastrarlos hasta la cisterna. Uno a uno los fue dejando caer en el agua como si fuera un proceso mecánico hasta que los 3 cuerpos quedaron ocultos bajo la superficie, sin que nadie del exterior pudiera imaginar lo que había ahí escondido. Una vez que terminó de hacer esto, Camilo regresó a su vida cotidiana como si nada hubiera pasado. Salía a la calle, hablaba con los vecinos, mantenía su rutina diaria y compartía versiones inventadas de la realidad sin que nadie sospechara que aquella cisterna en el patio guardaba un secreto macabro. Así como si fuera un fin de semana cualquiera, transcurrieron varias horas, transcurrió el sábado, el domingo, mientras la casa de Itaperuna seguía aparentemente tranquila y silenciosa por fuera, y solo Camilo y Nerea sabían lo que había pasado dentro. Y fue por esto que la familia de Inaila, la madre, especialmente su madre, es decir, la abuela materna de Camilo, Regina Teixeira, y otros parientes cercanos comenzaron a preocuparse cuando los padres de Camilo dejaron de comunicarse con ellos como de costumbre, algo que era muy raro en ellos, ya que solían estar pendientes de sus padres y los abuelos estaban pendientes de sus nietos, llamándoles, enviando mensajes prácticamente cada día, motivo por el cual el hecho de que se cortara la comunicación entre ellos por completo les resultó inquietante y completamente alarmante. La abuela de Camilo, Regina, después de esperar varios días sin recibir respuesta de su hija ni de su yerno, consiguió ponerse en contacto con su nieto. Alarmada, le preguntó a Camilo dónde estaban sus padres, dónde estaba su hermano pequeño Antonio y por qué no se habían comunicado con ella o con otro familiar como lo hacían de costumbre. Y la respuesta de Camilo, lejos de tranquilizarla, la asustó aún más porque él le respondió que Antonio se había tragado un vidrio y que sus padres lo habían tenido que llevar a urgencias, por lo que todos estaban concentrados en esa emergencia y no podían atender al teléfono. Al principio Regina, todavía con la angustia encima, creyó en lo que decía su nieto, ya que no tenía ningún motivo para desconfiar de su nieto. Pero conforme pasaron las horas y luego otros días más sin respuestas, ni ningún tipo de contacto, la historia empezó a sonar cada vez más rara y sospechosa, como si hubiera algo más. Además, algo que terminó por encender una sensación extrema de preocupación en la familia fue que, según algunas fuentes, Camilo, durante esas horas posteriores, habló con uno de sus tíos y le confesó de forma imparcial que había hecho algo malo con su familia, sin entrar en más detalles. Esa frase, aunque ambigua, fue suficiente para que el resto de los parientes entrara en un estado de alerta, aumentando la tensión generada por la falta de noticias, las justificaciones débiles y ese comentario de Camilo a uno de sus tíos que sonaba como algo más serio, teniendo en cuenta que no sabían nada de ellos. Fue así que tras 3 días, sin que la familia supiera nada concreto, ni que Camilo diera una versión clara de lo que estaba sucediendo, que llegó el 24 de junio y Regina Teixeira y otro familiar se dirigieron a la comisaría de Itaperuna para denunciar la desaparición de Inaila, Antonio Carlos y el pequeño Antonio, sin imaginar que lo que había ocurrido estaba mucho más allá de cualquier posibilidad que hubieran llegado a concebir en sus mentes. Y es que después de varios días de silencio y de investigar los últimos detalles que se tenían del caso, la atención de la policía en medio de la búsqueda de la familia se centró claramente en Camilo, ya que era la única persona que había estado dentro de la casa y, en teoría, la última que había visto a sus padres y a su hermano menor. Y cuando llegó el momento de interrogarlo, Camilo se aferró con firmeza a la misma versión que le había dado a su abuela, que su hermano se había tragado un cristal, que la familia había ido de urgencias al hospital y que por eso nadie podía comunicarse con ellos.
pero era una historia que cada vez empezaba a sonar más inconsistente frente a las miradas de los investigadores. Para los investigadores experimentados, estaba claro que la historia de Camilo no cuadraba del todo. Esta sospecha se confirmó cuando revisaron los registros hospitalarios de la zona, buscando si en algún hospital o en algún centro aparecían los nombres de Inaila, Antonio Carlos o del pequeño Antonio, y no encontraron absolutamente nada. En ningún lugar constaba que la familia hubiera buscado atención médica, y esa contradicción fue la que hizo que los investigadores empezaran a dudar seriamente sobre la versión de Camilo, considerando que su relato no era más que una capa de mentira cubriendo algo mucho más oscuro. El 25 de junio, la policía consiguió obtener una orden para allanar la vivienda de la familia Teixeira en Itaperuna y se trasladaron de inmediato al lugar. Al entrar a la casa, lo primero que llamó la atención de los oficiales fue que todo estaba cubierto de manchas de sangre. Había ropa tirada, objetos manchados y signos evidentes de que alguien había intentado limpiar la escena con prisas. Además, se notaban indicios de que alguien había intentado quemar o alterar pruebas, como si alguien hubiera buscado una forma de borrar cualquier rastro de lo que había sucedido. Sin embargo, cuando avanzaron más dentro de la casa, un olor muy fuerte empezó a volverse insoportable. Era un aroma intenso de descomposición que parecía extenderse desde el patio hacia el interior de la vivienda. Los policías siguieron la pista de ese olor hasta el tanque de agua que había en el exterior. Y cuando se acercaron, vieron el agua que estaba turbia, oscura, como si se ocultara algo en su interior. Y al revisarla, se dieron cuenta de que efectivamente ahí estaban los cuerpos de Inaila Teixeira, Antonio Carlos Teixeira y del pequeño Antonio, de 3 años, flotando en la cisterna, casi completamente ocultos entre el agua y los restos que la habían teñido de un color inquietante. En ese momento todo el rumbo de la investigación cambió y ya no quedaba ninguna duda de que la familia había sido asesinada y la única persona que había permanecido en la casa y que había inventado mentiras y ocultado la verdad era Camilo, de 14 años. Las sospechas que hasta el momento se habían mantenido difusas apuntaban directamente a él. Poco después, Camilo fue capturado y acusado del crimen de asesinato hacia su propia familia. Aunque durante las primeras horas de interrogatorio, él siguió empeñándose en negar su participación y siguió manteniendo la versión de una emergencia hospitalaria, no pasó mucho tiempo hasta que se dio cuenta de que los investigadores tenían una montaña de pruebas, la cisterna, la sangre, los mensajes y la incoherencia de su relato, y Camilo terminó confesando que él había sido el responsable del asesinato de sus padres y su hermano menor. Pero todavía se negaba a querer dar los motivos claros del por qué lo había hecho. Mientras tanto, los peritos continuaron trabajando en la escena del crimen, intentando reconstruir cómo se había producido el asesinato, y encontraron que además de la sangre visible en la casa, Camilo había usado diferentes técnicas para intentar borrar sus huellas biológicas. Durante un análisis, en algunas zonas las autoridades utilizaron luminol, un reactivo químico que detecta trazas de hemoglobina incluso en superficies ya limpiadas, y al aplicarlo el producto reaccionó en tonos azulados, mostrando manchas de sangre que habían sido limpiadas con detergentes desinfectantes y cloro, como si hubiera intentado limpiar desesperadamente la escena del crimen. Sin embargo, esto no fue lo único que encontraron, ya que además de los indicios de limpieza que hallaron los investigadores, en la escena del crimen descubrieron una bolsa preparada para viajar, con los teléfonos de los padres dentro, como si Camilo hubiera intentado planear todo cuidadosamente después de cometer el crimen. Y cuando revisaron el teléfono de Camilo, descubrieron que él había estado buscando la forma de cobrar el seguro de vida de su padre, consultando información en internet, revisando el correo electrónico de su padre en los días tanto previos como posteriores al asesinato, lo que al principio hizo que las autoridades pensaran que el motivo principal por el que había hecho esto era económico. Pero luego en ese mismo dispositivo, el teléfono de Camilo, encontraron búsquedas de empleos en Aguaboa, Mato Grosso, lo que reforzó la idea de que Camilo planeaba escaparse hacia este lugar una vez cometido el crimen. Para este momento es importante destacar que hasta ese entonces los investigadores no tenían ni idea de que había otra persona involucrada y pensaban que todo lo que había planeado este adolescente lo había hecho solo. Aún así, siempre insistieron en seguir presionando a Camilo para que confesara todo, y este esfuerzo funcionó cuando, poco después,
admitió que mantenía una relación con un adolescente de 15 años desde hacía 6 años y que sus padres le habían prohibido viajar a conocerla y que esa prohibición, según él mismo, fue en realidad el motivo principal por el que cometió los asesinatos. Con esta declaración quedó claro que Camilo no había actuado solo y que había una segunda persona involucrada, su novia virtual de 15 años. Esta chica poco después pudo ser localizada rápidamente gracias a toda la información que había en el móvil de Camilo, todos los mensajes con ella, llamadas, registros de ubicación que la vinculaban con la ciudad de Aguaboa. Allí fue retenida mientras la policía realizaba las investigaciones pertinentes, descubriendo que efectivamente su identidad era real y se trataba de un adolescente de 15 años, quien, como era menor de edad, tuvo que declarar acompañada en todo momento por su madre. Durante los primeros momentos del interrogatorio, la madre de Nerea intentó en todo momento defender a su hija, repitiendo que ella no sería capaz de hacer algo así y que posiblemente todo se trataba de un malentendido. Sin embargo, esa defensa se desmoronó cuando los investigadores le enseñaron las conversaciones que su hija había mantenido con Camilo, los mensajes, llamadas, registros que demostraban que durante días habían organizado un plan juntos y que incluso no solo habían hablado de asesinar a la familia de Camilo, sino que en algún punto de las conversaciones mencionaban que también querían hacerle lo mismo a la familia de Nerea, para después huir juntos. Al ver estas pruebas, la madre de Nerea quedó completamente en shock, sin palabras, frente a lo que acababa de descubrir que su hija había estado haciendo y planeando. Mientras el comportamiento de Nerea durante los interrogatorios fue descrito por la policía como muy frío y distante, sin mostrar señales de un arrepentimiento genuino o una emoción acorde a la gravedad de lo ocurrido con la familia de Camilo y la gravedad de su madre escuchar que ella era la siguiente. De hecho, a lo largo de la declaración no tuvo reparo en aceptar su participación en el plan, aunque alegó en todo momento que ella había sido presionada y manipulada por Camilo para llevar a cabo ese plan. Sin embargo, uno de los detalles más impactantes que se descubrieron después fue cuando, según las declaraciones de la policía, Nerea recordó que mientras seguía los crímenes por teléfono, lo hacía como si fuera un videojuego, viendo las actualizaciones en tiempo real, recibiendo material gráfico de todo lo que estaba ocurriendo en casa. Esto significaba que para ella los eventos eran más como una narrativa virtual que un crimen real. Y es que en ese punto, y al revisar todos los mensajes y conversaciones entre Camilo y Nerea, quedó claro que ellos se habían inspirado en un videojuego de terror psicológico que habían jugado juntos. Este juego es un juego que, por ejemplo, en Australia fue prohibido y está centrado en una pareja de hermanos que mantienen una relación incestuosa y terminan matando a sus padres para librarse de las restricciones que impiden su vínculo. Y más que mostrar cómo asesinar, el juego presenta la narrativa donde los padres se convierten en obstáculos que deben eliminarse para que los protagonistas puedan estar juntos. Y es aquí que viene el aspecto preocupante. Camilo y Nerea, inmersos en esa lógica de este juego, empezaron a ver a su familia no como personas reales, sino como personajes que se interpusieron entre ellos, como enemigos de una partida que había que eliminar. Claramente no se puede acusar directamente a un videojuego de causar un asesinato, ya que es obvio que dentro de la cabeza de estos dos adolescentes algo no estaba bien. Pero en parte este juego funcionó para ellos como una inspiración simbólica, donde la obsesión mutua, la falta de límites y la manipulación emocional que tenían el uno con el otro, se combinaron con la narrativa del juego, transformando lo que empezó como una fantasía violenta en una realidad, haciendo que la diferencia entre la pantalla y la vida real dejara de ser algo claro para ellos, y lo que era un juego terminó consumiendo a ambos por completo. Esta información volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los videojuegos en la infancia y la adolescencia en Brasil, no como una causa directa ni antecedente, sino como parte de un entorno que puede normalizar cierta violencia cuando se mezcla con obsesión, soledad y falta de límites. Sin embargo, el debate no terminó ahí porque en Brasil surgió una discusión mucho más amplia cuando el público, los medios y las familias empezaron a preguntarse qué iba a pasar con estos dos adolescentes que habían asesinado a 3 personas. Debido a que en Brasil los menores de 18 años no responden penalmente como los adultos y en vez de ir a prisión se aplican medidas socioeducativas.
En términos sencillos, eso significa que cuando un menor comete actos graves, como el asesinato, en lugar de ir a una cárcel, es internado en un centro socioeducativo con una duración máxima de 3 años según la ley vigente, salvo modificaciones o excepciones específicas para delitos extremadamente graves. Y esto fue lo que sucedió. En la práctica, para Camilo el caso fue tratado como un acto ilícito de menor por un triple homicidio y ocultación de cadáveres, lo que significa que se reconoció la gravedad del crimen, pero sin usar el sistema penal de mayores. Por eso terminó siendo ingresado en un centro socioeducativo, inicialmente en São Fidélis, donde quedó internado provisionalmente, con una duración de tiempo que todavía depende de la decisión de un juicio. Aunque lo más probable es que cumpla solo alrededor de 3 años por el asesinato de sus padres y su hermano. En cuanto a su novia virtual, que también fue retenida y sometida a un proceso como menor, enfrentó una situación muy parecida. Y aunque Nerea tuvo un papel muy importante como organizadora y manipuladora a distancia, el sistema de Brasil, igualmente con ella, que tenía 15 años, no le permite tratarla como una adulta, así que su proceso se mantuvo también dentro del ámbito de medidas socioeducativas para menores, con apoyo de familiares y asistentes sociales, también con una pena máxima limitada a 3 años. Además, su identidad ha permanecido completamente oculta gracias a la misma legislación brasileña, donde los casos de menores de edad protegen la identidad de los involucrados, tanto víctimas como del acusado, para evitar el estigma y garantizar cierta protección psicológica. Por eso hay muy pocos datos públicos sobre esta chica, mientras que la identidad de Camilo sí que se divulgó porque en realidad fue quien actuó físicamente durante el crimen. Ya ha pasado casi un año sobre este trágico suceso y las últimas actualizaciones en 2016 no son muchas. No hay mucha información pública detallada, precisamente porque el caso involucra a menores de edad. Sin embargo, lo que sí que se sabe es que el debate sobre cómo tratar a los adolescentes que cometen delitos tan graves sigue vivo. Muchos medios y especialistas piden revisar la edad de imputabilidad y endurecer las medidas cuando los crímenes son tan extremos, similar a lo que se ha visto en otros países, fortaleciendo la responsabilidad penal de los menores. Pero en Brasil todavía la discusión continúa sin cambios legislativos definitivos. Hoy este caso sigue dejando más preguntas que respuestas, no solo por la brutalidad de lo ocurrido, sino por lo difícil que resulta entender cómo 2 adolescentes pudieron cruzar un límite tan extremo sin pararse a pensar ni por un instante. Porque más allá del eterno debate sobre videojuegos o leyes, lo que realmente inquieta es la facilidad con la que una mente joven puede distorsionar la realidad cuando se combinan la obsesión, la dependencia emocional y una total falta de límites. Camilo y Nerea no actuaron por impulso, hubo una planificación fría durante días, decisiones conscientes y una premeditación escalofriante. Sumándole el hecho de que Nerea le pidiera fotos de los cadáveres, él se las mandara. Sin embargo, las consecuencias legales probablemente nunca estarán a la altura de 3 vidas que han sido arrebatadas. El daño ya está hecho, con 2 familias destrozadas, una comunidad de Itaperuna marcada para siempre, y en Brasil se sigue debatiendo sobre si la justicia debe endurecerse con los menores que planean con tanta frialdad estos crímenes y sus condenas no son suficientes. Estamos hablando de que Camilo tenía 14 años y a los 17 podrá salir a hacer su vida como si nada. Y esta chica Nerea, a los 18 años o quizá antes, también saldrá a hacer su vida como si nada. Y hay que destacar en este caso que Camilo en realidad no podrá hacer su vida normal como si nada porque su identidad no ha sido ocultada como la de Nerea, ¿sabéis? La gente sabe quién es, la gente que conocía a la familia, la gente sabe quién es Camilo. Pero Nerea no sabemos quién es, ni siquiera sabemos su nombre. Para esta chica será mucho más fácil salir al mundo y vivir su vida con total normalidad y pasará desapercibido para prácticamente todo el mundo a su alrededor que esta chica cometió este crimen a la distancia y tenía pensado asesinar también a su propia familia antes de huir con Camilo. Esto es todo sobre el caso de hoy, un caso muy impactante y perturbador. Dejad en comentarios qué opináis sobre este caso y si os ha parecido interesante e informativo, dejad un me gusta, suscribiros a este canal si os gusta este tipo de contenido. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!